Lo que no dijimos, hoy quiere voz. Lo que dolía bajito, se nombra entre dos. De la casa pa' afuera, lo íntimo se vuelve palabra sincera. Lo que era silencio ahora es canción. Lo que era tan mío, hoy es conexión. Hola, hola a todos, espero que estén supremamente bien. Bienvenidos a De la Casa para Afuera en nuestro tercer episodio. Gracias por estar, por permanecer, por compartir con nosotros este espacito que es con toda el alma y hoy muy emocionadas por el tema y por esta gran invitada que tenemos hoy, ¿cierto, Pau? Sí, muy contentas la verdad. Ahorita ya va a tener un espacio para presentarse y contarnos un poco más de ella. El día de hoy vamos a conversar sobre una pregunta que nos ha estado cuestionando bastante estos días, que nos ha movilizado la reflexión, y es cómo hemos aprendido a entender la felicidad, la salud, el amor, ¿cierto? El éxito, los logros, y vamos a profundizar un poquito de dónde vienen esos aprendizajes y cuáles hemos ignorado de pronto, ¿cierto? Que se nos han quedado ahí como en el tintero sin darle mucha profundización. El objetivo es pues como que reflexionemos un poco sobre la interculturalidad y ampliemos más nuestro concepto precisamente de salud mental. Entonces para eso nos acompaña el día de hoy. Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Angie Pérez, yo soy psicóloga, amiga de esta casa bonita, de estas dos mujeres increíbles, y bueno, la vida me ha llevado a caminar un poco del lado de los pueblos indígenas en nuestro país, especialmente del pueblo en Verachamí, del resguardo indígena Marcelino Tascón, en el suroeste de Antioquia, entre otras tantas cosas. Entonces muy feliz de estar acá y que hoy podamos tejer la palabra desde algo tan importante que creo que desconocemos la mayoría de los habitantes de este país, y es lo diversos que somos en temas culturales, en temas étnicos, y bueno, como aprender a ver el mundo también desde la realidad de otros seres que nos acompañan. Qué bonito. Sí, súper bonito, y justo escuchándote, y bueno, ya te vamos a preguntar un poquito más sobre eso, sino que resueno mucho con ignorar precisamente todo esto de nuestra historia, orígenes y demás. Y eso es lo que nos llevó como a reflexionar sobre este asunto en particular, porque a veces lo diferente o lo ignorado lo tachamos mucho como, digamos que lo estigmatizamos. Total. Como algo malo, como algo, ya vamos a ir contando como qué experiencias nos llevaron, pero como algo que no es de Dios o algo satánico. Total. O algo cierto, como que empezamos a darles unas categorías, incluso desde allí, desde el desconocimiento incluso de nuestros propios orígenes. Total. Y que justo pues ayer fue el Día de la Independencia de Colombia, y que hoy estemos conversando un poco sobre esto también me parece muy curioso, porque bueno, este podcast lo estamos grabando hoy 21 de julio, ustedes lo verán en otra fecha, pero ayer fue el Día de la Independencia y es precisamente también recordarnos nuestras raíces, nuestro origen, nuestros saberes. Entonces, qué bonito poder conversar el día de hoy sobre esto. Y Angie, cuéntanos un poquito más de tu recorrido, de tu experiencia, justito como nos estabas mencionando, pues de la comunidad a la que perteneces. Claro que sí. Bueno, como les contaba, yo soy psicóloga hace ya como 7 años. Ya, ay, el tiempo corre. Y la vida siempre me ha permitido llegar al trabajo con comunidades. Digamos que amo la psicología clínica, también en el marco de un consultorio, de la escucha con el uno al uno, pero para mí es mucho más valioso el tejido en lo colectivo. Entonces, en un momento he trabajado pues como en el norte de Antioquia, trabajé en un municipio que se llama Briceño, donde allí pues la historia es atravesada también por el conflicto armado en el país. Tuve la oportunidad de trabajar 4 años con la gobernación de Antioquia, entonces viajando todo el departamento, conociendo casi los 125 municipios que lo conforman y entendiendo que cada uno es un mundo bastante diverso y digamos bastante particular. Y hace aproximadamente 3 años la vida me regala la posibilidad de acompañar la construcción de la ruta de atención para comportamiento suicida en comunidades indígenas de Antioquia, que fue un proceso que se hizo entre la Gobernación de Antioquia y la Universidad de Antioquia. Allí pues tuve la posibilidad no solo de conocer varias comunidades en el departamento y varios resguardos, sino que también tuve la oportunidad de trabajar con Wilson Vélez,
que él es en Vera Chamí, del resguardo indígena Marcelino Tascón, actual gobernador, que es mi hermano de la vida y a quien le agradezco enormemente, y fue quien también en su momento me abrió las puertas de su territorio. Y bueno, ya hace 2 añitos que termino como mi proceso en la gobernación, en esa búsqueda de seguir acompañando los territorios. Llego al resguardo a acompañarlos inicialmente en un proceso ambiental con Corantioquia, y cuando llego allí, pues yo ya conocía el resguardo porque ya llevaba 1 año yendo más en busca de procesos de sanación desde lo espiritual, que ahorita conversaremos también un poco sobre ello, pero ya llego pues desde el año pasado, en enero, en busca de lo laboral. Y cuando conozco más de ese proceso interno de la comunidad, no solo desde esa parte de la espiritualidad, sino lo político-organizativo, que es como su estructura de funcionamiento, digo, yo quiero quedarme. Entonces, en un espacio de Círculo de la Palabra, con los mayores, con la comunidad, yo dije, bueno, yo quiero seguir tejiendo acá. ¿En qué puedo servir? No en busca de un contrato, no en busca de una remuneración, un privilegio o un beneficio más bien personal, sino yo quiero aprender y aportar. Y ahí me quedo, y bueno, ya la vida con el paso de los meses posibilita que conozca a mi compañero, pues ahorita mi pareja, y como que eso afianza aún más los lazos al territorio. Y le contaba ahorita a Pau, pues en el ejercicio como de conversar antes de iniciar este espacio, que hace justo una semanita pues me piden mis datos para censarme como parte de la comunidad. Entonces ahorita pues con mucho orgullo y mucho amor digo que soy comunera del resguardo indígena Marcelino Tascón. No soy indígena, porque tampoco quiero apropiarme de lo que no es mío, de mi cultura, pero sí hago parte de la comunidad y tejo en pro del cuidado de la vida. Entonces, como que la vida me ha llevado a diferentes lugares y espacios en busca de la apuesta por lo colectivo, que en nuestra cultura occidental es bastante difícil, ¿sí? Como poder posibilitar estos encuentros donde yo comparta con el otro desde el cuidado, y Marcelino Tascón lo posibilita por su ejercicio de vida también. Y bueno, ahí me quedo en este proceso. También pues acompaño ahorita en este momento otros procesos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, más desde el acompañamiento a personas víctimas de siniestros viales, y durante muchos años, que de ahí viene el ejercicio de conocernos con Pau, he trabajado con personas con riesgo de suicidio o personas sobrevivientes al suicidio de un familiar, y creo que ahí pues todo se resume en que en cada espacio en el que estoy mi apuesta es por el cuidado de la vida. Ahora lo bonito de lo intercultural es que he comprendido otras formas de cuidar la vida, no solo desde la psicología. Yo te escucho y me emociono un montón, justo porque me pasó ahorita cuando me lo contaste la primera vez y me volvió a pasar, y dije como bueno, la emoción es muy pues genuina, y me parece muy bonito porque primero te conozco justo desde antes y sé lo apasionada que eres en tu trabajo, entonces me siento muy orgullosa, te admiro un montón pues con todo esto que estás haciendo, con ese apropiarte también precisamente de esas raíces, de ese territorio, de construir tejido, y me parece una labor muy bonita, y la verdad me emociona un montón escuchar todo lo que has hecho y has logrado hasta ahorita. Total, y yo creo que resueno también con el hecho, yo digo, bueno, ¿y cómo llega Angie precisamente de la formación que hemos tenido como psicólogos? Porque de alguna manera, bueno, no siempre, si se hace digamos que un constructo crítico y demás, lo empezamos a ver diferente. Pero la mayoría de las veces es desde la palabra intervención, o sea, tú vas allí e intentas cambiar para, ¿cierto? Entonces como con este sumo respeto por lo que ellos han creado, por la comunidad, por reconocer, por asumir, ¿cierto? Y por allí había otra pregunta, bueno, ¿qué te hace quedarte? Y yo, ay, mi pareja. El amor. Pero mentira, no. eso lo dijo después. Eso fue en un segundo momento. Yo ya me había quedado. Pero entonces es esto, como que este respeto que justo en el podcast anterior hablamos del rol del psicólogo, y no es de esta manera como, bueno, aquí cuadramos la gente para que vaya a la sociedad, ¿cierto? Que de pronto es a veces el mito, lo que se conoce, y no, es como le conocemos en su profundidad, pero esto tan bello visto en lo colectivo. Total. Y en lo social, como todo esto que se maneja, me parece. Total, ahí por ejemplo, sin con lo que nombras,
creo que hay un asunto cuando nos graduamos como psicólogos o en general como profesionales del área de la salud, y es que nos enseñan una mirada muy vertical como del proceso. Entonces yo soy el profesional, que por ende estoy ya arriba de ti. Ahí es bien complejo porque ya hay un ejercicio de poder, como que yo tengo el saber, entonces yo tengo el poder y estoy por encima de ti. Y desde lo vertical yo hoy te intervengo, o sea, yo soy la que sé qué es lo bueno para ti. Y cuando me acerco precisamente al trabajo con comunidades indígenas, cuando me invitan a ser parte del equipo que estaba construyendo la ruta, la coordinadora Marcela en su momento me dice, yo quiero que seas parte del equipo por tu experiencia con el tema de suicidio. Pero mi respuesta inicial fue como, Marce, yo sé sobre comportamiento suicida, pero yo no sé sobre trabajar con pueblos indígenas, porque ahí yo sí había tenido acercamientos con comunidades indígenas, estuve un mes en el Putumayo con el pueblo Kamsá, con una familia muy hermosa que nos recibió, y mi mamá, que la vida es bien linda, mi mamá muchos años trabajó con un programa de la UPB, donde ella viajaba siempre a principio de año, o a mitad de año, o a fin de año, a Puerto Asís Putumayo, o a Toribío Cauca, a trabajar con comunidades indígenas. Entonces, desde mamá, estando yo muy pequeña, había un acercamiento, y yo sentía el deseo de aprender más, pero digamos que en mi rol como psicóloga eso no había pasado. Cuando esto ocurre, yo les digo, listo, con amor yo puedo aportar lo que sé desde el comportamiento suicida, pero yo quiero que ustedes, que es un equipo que sí lleva años caminando el tema con los territorios, que incluso habían allí personas indígenas en Vera como Wilson, yo quiero que ustedes me enseñen. Y recuerdo mucho que Wilson me dice, la primera recomendación que yo te quiero hacer es que cuando llegues al territorio, primero llegues a aprender del territorio. O sea, como bájate un ratico de ese rol de que tú eres la que sabe o la que va a llevar la información o la que va a intervenir. No, llega, conoce la comunidad, conoce la cultura, porque también cada pueblo indígena tiene particularidades en su cultura, no es que todos los indígenas de Colombia sean exactamente iguales, le decía ahorita Pau, en Colombia tenemos 115 pueblos indígenas, de estos 65 conservan su lengua propia, cada lengua es diferente, cada cultura y proceso es diferente, entonces él me regala esa frase, como primero conoce, entonces ya no es en esa relación vertical, sino horizontal, yo primero vengo a aprender, y una vez aprenda un poco, pues también aportaré lo que yo sé en ese ejercicio. Entonces eso que nombras me parece bien interesante porque no es lo que se nos enseña en la academia, nos enseñan esa, tú eres el saber y que va a intervenir al otro, y no, yo no intervengo, yo acompaño y aprendo en el ejercicio. Yo mientras te escucho pues con eso que dices, pienso que justo ese conocer el territorio para poder construir una psicología desde ese territorio, ¿cierto? Porque a veces nos vamos con muchos ideales que en realidad de dónde vienen esos ideales, ¿cierto? De dónde medimos nosotros el desarrollo humano que debemos de tener. Son muchas veces ideales europeos, norteamericanos, que en realidad sí se contextualizan con la realidad colombiana y latinoamericana nuestra, ¿cierto? Entonces me parece que justo conocer ese territorio posibilita construir una psicología para ese territorio, ¿cierto? Que sea en servicio de esa comunidad. Y con eso me gustaría preguntarte como que cuando iniciaste, ¿cierto? Como cuál fue la experiencia que transformó en ti esa manera, o sea, como la primera que tú tuviste que dijiste, transformó en ti la manera de ver justo la salud mental, porque ahorita lo decías, como que empiezas a encontrarte con esta diferencia de cómo lo viven, cómo fue esa experiencia ahí y qué fue lo que marcó en ti ese mirar distinto. Bueno, hay varios momentos, no sé si fue la primera o en ese ejercicio de estar ahí, pues antes de llegar al trabajo con las comunidades indígenas, ya pasaba en otros territorios, les hablaba ahorita de Briceño, de Yarumal, que es mi territorio, que es el municipio de donde soy. En la gobernación, cuando fui a tantos municipios, también empecé a entender varios asuntos. Entonces, lo primero que me cambia a mí la mirada es que al conocer las comunidades rurales, campesinas, bueno, como nuestro departamento que es tan diverso, yo empiezo a comprender que la salud mental y la psicología no puede ser un asunto que se quede solo en el individuo. Entonces, en lo que pienso, en lo que siento, en lo que acciono, me quedaba corta como esa explicación del otro y de la realidad del otro. Para mí no es posible hablar de salud mental ni de salud si no hablamos de las condiciones socioeconómicas en las que esa persona y comunidad habitan, ¿sí? Entonces, yo no podía ir a decirle, por ejemplo, a una mujer en la zona rural, en Briceño,
a quien el ejército en su momento le asesinó a su hijo, como vamos a respirar, te voy a enseñar una técnica para manejar tus emociones. Cuando esa mujer nos dice en ese espacio como es la primera vez que hablo de esto y pasó hace 10 años. Yo no puedo desconocer esa realidad de contexto, que aún ella convive con el grupo armado, con un montón de situaciones, a veces hay hambre, hay necesidades, y el hambre no se quita solo respirando y teniendo pensamientos positivos y deconstruyendo como esas miradas, respetando mucho a los colegas que desde allí lo entienden y lo ven. Sí. Pero digamos que es la misma comunidad en los diferentes espacios en los que he estado la que me muestra que nos estábamos quedando cortos en esa mirada de la psicología que te enseñan en la universidad. Si yo no hago una lectura de la salud mental desde lo socioeconómico, me quedo corta y termino violentando al otro en el nombre de la psicología. Y ahí es donde la psicología también es una carrera muy útil para, digamos, sostener esas lógicas de control social, que siguen siendo muy vertical, que siguen poniendo a unos en el poder y a otros, digamos, en la necesidad, en situaciones muy complejas. Entonces, esa mirada que ya venía transformándose en mi cabeza desde el caminar el departamento, cuando llego a los pueblos indígenas, hace conexión porque lo primero que entiendes y que comprendes en el diálogo con los mayores y las mayoras es que la salud no se divide. Salud mental es un concepto occidental, europeo, porque a nosotros nos encanta fragmentarlo todo. Entonces hay salud física, salud ambiental, salud mental. Pero en los territorios indígenas, especialmente Marcelino Tascón, no hay esa división. Es un asunto de hablar de bienestar, de armonía o de desarmonía. Entonces, si mi territorio está enfermo porque está siendo explotado por una empresa minera, mi comunidad se enferma, mi cuerpo se enferma, mi mente se enferma, mi espíritu se enferma. Si yo logro armonizar mi territorio, armonizo a mi comunidad y el individuo está en un estado de bienestar. Entonces ahí como que yo digo, es lo mismo que yo leía como socioeconómico. Yo no puedo hablar de salud mental a una mujer que vive en medio de la guerra, que aparte está aguantando hambre, que hay un Estado que la vulnera, que no le da garantía de derechos. O sea, es absurdo. Yo necesito también para que esa mujer pueda vivir en bienestar, que haya unas condiciones de vida digna, que es lo que en los territorios hablamos de armonía o de ese buen vivir desde esa correlación. Entonces como que ahí hizo clic. Yo dije, tiene todo que ver lo uno con lo otro. Tú puedes notar nuestra emoción sí. Escuchándote. Pero así somos, esto no lo vamos a editar porque nos hace llorar. Esto nos... O sea, estamos aquí las dos que no podemos como con todo lo que estás diciendo. Yo les veo los ojitos aguados y digo, ay, no me hubiera echado pestañina, ahorita soy yo la que sigue. Pero justico, esto es Casa en Esencia y prácticamente de la casa para afuera porque esto es una conversadita, entonces... Esto va a salir así tal cual. Lo que somos. Eso creo que yo te escucho y bueno, mientras hablas hay tantas cosas que pasan por mi cabeza, porque justo Martín Baró lo decía, ¿cierto? Como que no podemos encontrar en el individuo una respuesta que se halla en lo colectivo, ¿cierto? Total. Y es como a veces también justo pasamos tanto a lo individual que olvidamos que hay unas estructuras sociales que también nos sostienen y que en eso podemos ser también agentes que pueden hacer que se promuevan esas estructuras opresoras, porque si buscamos solo en el individuo e ignoramos el resto, ¿cierto? Esas estructuras opresoras siguen estando ahí y que me hace preguntarme mucho justo algo que hemos estado conversando con Cindy últimamente y ¿es el espacio clínico en realidad un espacio neutro? ¿Cierto? Porque es que tomar un partido a veces no se trata de subjetividad, se trata de ética. Y es una ética que requiere que tengamos para el acompañamiento. Entonces te escucho y se me mueven muchos cuestionamientos, al mismo tiempo se me afirman muchas cosas que hemos venido pensándonos en Casa en Esencia y muchas emociones de precisamente cómo seguir construyendo una psicología para nuestro pueblo, para nosotros. Incluso a mí me parece muy peligroso dejarlo todo en el individuo. Y ahí sí hablo desde la experiencia que tenemos con comportamiento suicida, y es que en mi consultorio, ya en la parte más clínica individual, he tenido muchas personas que llegan con una sobrecarga, sobre responsabilización de las dificultades que tienen en su vida y que eso es lo que genera una desesperanza profunda y un deseo de morir.
Cuando empezamos como a ampliar un poco la mirada, a entender que muchos de esos asuntos también obedecen a la responsabilidad del Estado que te vulneró derechos, que no te dio unas condiciones de vida digna, a la sobrecarga laboral de una cultura que busca explotarnos todo el tiempo, porque incluso Shulhan lo dice, o sea, estamos en la sociedad del cansancio, donde nos metieron esa idea de que podemos con todo y cuando no podemos estamos profundamente deprimidos o ansiosos o terminamos acabando con la vida. Entonces, para mí no es posible concebir la psicología si no es desde esta mirada. En algún momento, en un curso que estábamos haciendo con una persona que es una gran profesional y que es psicóloga dinámica y que tiene un recorrido pues, de años, ella decía que eso no era posible, que yo no podía traer los asuntos sociales al consultorio. Y desde su mirada clínica se sentaba mucho en la estructura de vincular de ese otro, y yo lo respeto, pero no lo comparto. Porque yo no puedo aislar, por ejemplo, si una mujer se me sienta enfrente a hablarme de violencias, a hablarme de cómo ha sido vulnerable, yo no puedo dejar el feminismo afuera del consultorio, porque tengo que ser neutral. Yo no puedo dejar de hablar de esas injusticias sociales que está atravesando y que está viviendo, porque estoy desconociendo esa realidad del otro y porque responsabilizo al otro con todo eso que está mal en su vida y a la larga lo único que genera es una desesperanza profunda. Entonces el otro termina acabando con su vida. Si el otro comprende que hay asuntos también estructurales, listo, no vamos a cambiarlos porque es tan grande, desde la estructura es difícil que el individuo lo logre cambiar, pero ya sí tengo una postura diferente frente a eso, también reconociendo qué asuntos vienen de la afuera. Entonces, para mí es muy delicado cuando se queda solo centrado en el individuo y casi que a ti te sobreresponsabilizan de todo. Entonces, es que es tu forma de pensar, es que no tienes pensamientos positivos, es que un montón de asuntos con los que yo personalmente no logro converger en el consultorio. Y yo creo que cuando tú lo mencionas justo, pienso en dos asuntos en la universidad, veíamos clínica de lo social, justamente me encantaba, y hablaba mucho de las especializaciones, ¿cierto? Y ahorita tú lo mencionabas, cada vez como te vuelves especialista, es una partecita de y todo se va fragmentando. Total. Y la invitación desde la clínica de lo social era la transdisciplinariedad, ¿cierto? Total. Cómo esto conversa, ¿cierto? Cómo se pone allí en la mesa a decir cómo y de qué manera, hasta dónde llegas tú, yo puedo aportar algo para, y como en pro de un mismo objetivo, ¿cierto? Total. Y también me pensaba mucho en un staff, justamente cuando recordabas como tu profe, a mí antes me tocó un profe que obviamente pues me imagino, psicólogo social, le encantaba todo lo social comunitario. Y cuando expuse mi caso en ese momento me encantaba atender solamente niños, yo expuse el caso y todo, y al final me dijo, eso está maravilloso, pero está miope. Entonces cuando dice eso, y yo, ¿y cómo así que literal? Porque claro, yo todo lo puse en potenciar en el niño, que el niño aprenda, porque posiblemente su contexto, y esto ha sido una lucha, porque a veces Pau y yo nos ponemos a discutir, porque el contexto entonces no va a cambiar. ¿Qué va a hacer ese niño en medio de, o qué va a hacer ese adulto en medio de si el contexto no cambia? Entonces, ¿cómo se mueve allí? Total. Y justamente creo que esto da pie para hablar un poquito de esta concepción del sufrimiento, cómo ha sido, y sobre todo específicamente como en las comunidades indígenas. Ahí volvemos a lo que les nombraba ahorita, como se plantea mucho desde la armonía o la desarmonía. Entonces, mira, hay una cosa bien linda en Marcelino Tascón, y es que cuando una persona se enferma en la comunidad, todos nos reunimos alrededor del fuego en la casa madre a ofrendar un tabaquito por esa persona, por la salud, a hacer un recito desde el mambe. Qué justo, qué bueno Por que lo acá. muestres, porque Sí. mambeaste, y qué bueno que le expliques a la gente qué Sí. hiciste. Okay. Entonces, bueno, un poco, ahorita lo profundizo, pero claro, ofrecemos la medicina de lo propio en pro de la salud de esa persona. Y si lo miramos desde lo espiritual, allá hay una fuerza grande, incluso el resguardo ha logrado espacios muy valiosos, como que en clínicas acá en la ciudad puedan venir los mayores y las mayoras a sanar a su gente ahí, mientras que la medicina occidental, que es la medicina que conocemos del médico, de la enfermera, está haciendo su trabajo. Entonces ahí es la real interculturalidad, porque el otro reconoce ese saber desde lo propio y dice, no, es que si esa plantica que usted le va a traer en la bebida, si esa limpieza que usted le van a hacer acá en el hospital, si ese bañito con plantas ayuda a que su diagnóstico mejore, venga para acá. O sea, como que ya no hay esa restricción. Entonces,
Cuando nos reunimos, claro, desde lo espiritual hay una fuerza que ayuda a ese espíritu del otro a estar bien, pero ya el simple hecho de yo estar en una clínica y saber que toda mi comunidad está sentada, preocupada por mi salud, que hay un montón de personas a las que les importa que yo me recupere, eso ya tiene un impacto psicológico súper importante. Entonces, cuando se habla del sufrimiento, se habla desde la desarmonía y nos pueden desarmonizar muchos asuntos. Hay asuntos a nivel espiritual, hay enfermedades espirituales. Entonces, cuando el territorio se enferma, digamos desde esa concepción, esos espíritus que están en desarmonía pueden enfermarme como individuo, pero hay asuntos también desde lo relacional, hay asuntos también desde lo físico, o sea, no se desconoce una cosa ni lo otro, precisamente en esa integralidad. Cuando se habla del sufrimiento es precisamente porque algo nos está generando desarmonía, sea desde esa relación con el otro, desde el territorio o desde el cuidado de mi cuerpo propio. Entonces ahí cuando se construye el sufrimiento también desde esa mirada, y aquí les comparto pues como una situación que para mí marcó la vida hace 2 años y que incluso me generó una crisis profunda donde también quise morirme, donde sentí desesperanza porque no entendía para qué estaba acá cuando este sistema igual iba a seguir vulnerando al otro así yo moviera e hiciera cosas. Y fue la posibilidad de acompañar una familia indígena de Chigorodó, Antioquia, que ha perdido a 3 hijos por suicidio cada año. A mí me tocó acompañar la tercera muerte por suicidio, que fue del hijo de 12 años. Cuando yo llego donde esta familia, más allá de la tristeza en los ojos de esa mamá por perder a su tercer hijo por suicidio, lo que a mí más me golpeó fue ver que se estaba muriendo de hambre, de inanición. Porque, ¿qué ocurrió? Esta familia tuvo que salir de su comunidad porque al parecer los 3 suicidios fueron por enfermedades espirituales, como puestas por otra persona en su territorio, y si no se iban de ahí, iban a seguir pasando con los otros hijos que quedaban. Entonces la gobernadora se los lleva a su comunidad, que digamos era en otro espacio, en otro territorio, y ellos estaban viviendo como en un, ¿cómo decirlo? Como en una, ¿cómo decirlo? Era como un salón, pues que no tenía paredes, sino como el mero techo, como un kiosquito. Entonces el techo, aquí ellos armaban sus hamacas y no habían pues como paredes para cubrir del frío ni demás, y la gobernadora vivía, digamos, como ahí mismito al lado, en su tambo, pues que ya era su casita de madera pues tradicional. ¿Qué hacía la gobernadora? Pues ella compraba un bulto de arroz con el poco recurso que tenía y con ese bulto de arroz alimentaba a su familia, que eran más o menos 15 personas, y alimentaba a esta otra familia que les cuento, que eran como 12. Entonces ya podrán pensarse que ese bulto de arroz no alcanzaba para nada. ¿Qué generó en mí profunda desesperanza y sufrimiento? Hablando del sufrimiento, que yo en ese entonces representaba la gobernación de Antioquia, pero yo sabía que por ahí no iba a poder movilizar ningún recurso para ayudar a esta familia. El psicólogo del territorio ya había hecho la gestión con la alcaldía y le dieron la espalda. Hizo la gestión con el Cabildo Mayor, que en los pueblos indígenas, digamos, hay un asunto que es que me voy abriendo a otros temas, pero bueno, es como para contextualizarlo. Está el pueblo indígena. Cuando hablamos de pueblo indígena es porque se comparte la lengua, la cultura y la tradición. Entonces están los pueblos, por ejemplo, el pueblo en Verachamí, el pueblo en Verayávida. En Antioquia tenemos 6 pueblos indígenas: en Verachamí, en Verayávida, en Veradóvida, Gunadule, Zenú y Nutabe. ¿Sí? Entonces, cada pueblo, digamos, tiene resguardos. El resguardo es una figura más administrativa y es que el Estado te asigna un territorio que es colectivo. Entonces, cuando se habla de que una comunidad tiene resguardo, porque no todas la tienen, quiere decir que tiene su territorio propio y que ese pedacito va a estar, digamos, gobernado y va a funcionar desde las lógicas propias de gobierno propio. Entonces, resguardo es más como el pedacito de tierra. Y comunidades ya son los grupitos que viven juntos. Entonces, hay resguardos aquí en Antioquia gigantes que tienen hasta 80 comunidades. Te podrás imaginar la extensión territorial para que vivan 80 grupos de personas, donde hay 300, aquí pueden haber 200, en fin. Pero hay resguardos como Marcelino Tascón que solo tienen una comunidad porque es un resguardo pequeño. Son 300 comuneros más o menos, 98 familias, y el resguardo que es el territorio son 156 hectáreas. Entonces, cuando hay resguardos tan grandes, como les contaba ahorita, cada comunidad tiene su gobernador local o gobernadora local, pero luego esos gobernadores locales escogen a un gobernador mayor, que es como el que lidera todo el resguardo. En Chigorodó, José, que era el psicólogo, había hecho la gestión con el gobernador mayor, con el cabildo,
para que pues miráramos cómo ayudar a esta familia, porque más allá de la situación de suicidio de su hijo, estaba muriéndose de hambre. Y todos dieron la espalda. La gestión que pudimos hacer en ese momento fue con un grupo de amigas que, digamos, íbamos a vender unas boletas de una rifa y con eso compramos las tejas para que ellos pudieran hacer su casa más digna desde lo propio, y con otra amiga gestionamos un mercadito, y ya yo pues desde mis recursos propios aporté para una ceremonia que había que hacer para armonizar la familia y que no se presentaran más muertes por suicidio desde lo espiritual, y como los tubos para el agua. Entonces, hablando de sufrimiento, a mí me generó profunda desesperanza, y esta familia marcó mi vida, porque en ese momento, primero, yo estaba pasando por un proceso de burnout, estaba quemada laboralmente de los 3 años que llevaba en la gobernación, por muchas situaciones poco cuidadoras en esa labor y en ese trabajo, y yo dije, ¿por qué me siento tan cansada y agotada cuando realmente no puedo hacer mayor cosa por esa familia? Igual puede morirse de hambre y nos vamos a quedar viendo porque la institucionalidad decidió no valorar esa vida como importante. Entonces ahí vuelvo a lo que nos preguntabas de cómo se concibe el sufrimiento, y el sufrimiento se concibe más desde esa desarmonía que puede generar cualquiera de estas situaciones, pero casi siempre es en función de lo colectivo. Entonces no es como que se enfermó fulanita y está sufriendo y ya. No, es que si ella está sufriendo es porque algo está en desarmonía en nuestra comunidad, en nuestro territorio, en lo familiar, en lo relacional. Entonces siempre es en función de ese otro, no solo desde el individuo y desde lo que pasa o las herramientas que tenga o no. Y para cerrar la idea, pues hablábamos del mambe y del ambil. El mambe y el ambil son medicinas propias tradicionales, son medicinas del Amazonas, realmente, de los pueblos amazónicos. El ambil es una pasta hecha a base de tabaco, y el mambecito es un polvito verde hecho a base de hoja de coca y ceniza de yarumo. Se dice, o lo que he aprendido también de los pueblos en el diálogo, es que es la medicina de la palabra dulce, y lo que posibilita es conectar esa palabra con el corazón. Entonces, pues la historia que cuentan en el territorio es que cuando el padre creador hace el mundo, manda al abuelo tabaco a que lo organice, pero el abuelo tabaco representa el pensamiento y la razón. Cuando él empieza a organizar el mundo, empieza a tener conflictos con las personas porque todo se mediaba por la razón y el pensamiento. Entonces el padre creador dice, necesitamos endulzar, necesitamos enviar al corazón, y crea la mama coca. Entonces siempre están juntos, ¿sí? Uno, digamos, primero toma un poquito de ambil, se lo pone en la boca, y luego una cucharadita de mambe la trae al lado izquierdo para que conecte con el corazón, y se hace como una masita. Yo aquí tengo una masita que al ir compartiendo la palabra pues ya se va deshaciendo, ¿cierto? Es la medicina de la palabra. Digamos, es la historia que he aprendido en el territorio, pero aquí creo que es importante volver a hacer la claridad. Probablemente si te sientes con un mayor del pueblo amazónico, te nombrará otros asuntos. Hay resguardos en la Amazonía donde las mujeres no mambean, pero sí consumen el ambil, y con el ambil endulzan la palabra. Entonces parte también desde la cosmovisión, que es la forma en cómo se ve el mundo, y la cosmogonía, que son las prácticas propias de cada pueblo frente al uso de las medicinas, ¿cierto? Como que en el resguardo, el pueblo emberachamino es un pueblo del mambe y del ambil, pero en el resguardo, en esa búsqueda de unir a la comunidad, cuando crean el Consejo de Sabios y Sabias, adoptan esta medicina, y es lo que permite que hoy, por ejemplo, se puedan sentar alrededor del fuego, a hablar, a compartir la palabra, incluso hablar de temas muy sensibles y muy conflictivos al interior de la comunidad, pero sin terminar violentándose, porque en otros momentos pasaba eso, no podía haber una asamblea porque terminaba en conflictos entre familias. Ahora esta medicina es lo que ha posibilitado que la palabra se teja en el territorio. Entonces un poco yo la uso porque estamos compartiendo la palabra. No, súper. Muchísimas gracias con por todo el esas amor. enseñanzas. Yo creo que hay muchos puntos pues que has tocado que es cierto, nos lleva precisamente a reflexionar sobre muchos conceptos, muchas situaciones, muchos aspectos desde la psicología como tal, y también como a ampliar esa mirada, porque precisamente tú lo estás diciendo, o sea, es que es la pluralidad de cosmovisiones, porque con solo la comunidad, por ejemplo, que tú acompañas, tiene una manera de verlo, pero si conversamos con cualquier otra persona encontraríamos muchas
otras formas. Total. Y que es precisamente como que lo que nos ha llevado a estigmatizar muchas de estas creencias, porque lo que creemos, porque lo que creemos mayormente, podríamos decir, aunque no sé si sea como una forma de decirlo, viene mucho pues ya desde el cristianismo, desde cosas pues más occidentales, ¿cierto? Entonces creo que lleva pues a reflexionar entre muchas cosas que en estos momentos creo que sí podemos en algún momento como profundizar más en ese diálogo y en ese cuestionamiento, pero que qué bueno seguirte escuchando. Y entre eso que hablabas del lugar que ocupa la comunidad, ¿cierto? Lo colectivo en este proceso de sufrimiento, en este momento en el que alguien sufre como tal, como que creo que se ha respondido sutilmente, pero me gustaría preguntarte de todas maneras como que nuevas experiencias de cuidado te queda de este entenderlo de esta manera. Hay algo bien importante y es que cuando trabajamos todo el tema de prevención del comportamiento suicida con niños, con adolescentes, niños, niñas, adolescentes, adultos en general, no importa el momento de la vida, la apuesta siempre es por fortalecer las redes de cuidado. Entonces, como no está mal que quieras morirte, creo que a todos nos puede atravesar el deseo de morir en cualquier momento de la vida, sobre todo cuando la vida se hace tan insostenible o por situaciones de vulneración o por injusticia social o por sobrecarga laboral o por una pérdida o por una situación vital estresante que llega. Es válido sentir desesperanza y querer morirnos, pero entonces ahí la clave está en tener quien nos sostenga mientras que volvemos a reconectar con la vida y con el deseo de estar acá. Y ahí nuestra apuesta es el fortalecer las redes. ¿Qué pasa? Cuando yo llego al resguardo y me encuentro con una comunidad tan fortalecida, porque también hay que hablarlo, la violencia histórica que han vivido los pueblos indígenas lo que ha generado es división, desplazamiento, que se pierda lo propio, pero que también se pierda ese tejido colectivo. Y no todas las comunidades, sino todos los resguardos tienen el proceso que yo valoro tanto en Marcelino Tascón. ¿Qué hizo que para mí fuera muy valioso llegar ahí en pro del cuidado de la vida? Encontrarme con esos espacios colectivos. Entonces, cuando yo llego la primera vez a una ceremonia desde lo personal, o sea, yo no iba como psicóloga, iba a Angie a buscar, digamos, una orientación desde lo espiritual, para mí fue muy valioso entrar a esa casa madre y ver que primero había un consejo de sabios y sabias donde habían alrededor de 25 mayores y mayoras ahí sentados con sus altares dispuestos a sanarnos esa noche. Y segundo, ver que estaban las mujeres de la comunidad acompañando, los jóvenes, que habían niños, que habían niñas, que habían adultos, todos acompañando la sanación. Para mí fue muy valioso entrar y encontrar que toda la noche yo me sentí profundamente cuidada. Y esa noche particularmente para mí fue difícil porque fue recordar a mi abuela que había fallecido hace muchos años, fue llorar mucho, o sea, la medicina posibilitó que saliera como un montón de asuntos que yo pensé que ya había resuelto y ahí estaban. Entonces para mí fue muy dolorosa esa noche, pero recuerdo mucho que en un momento de mi proceso yo abrí los ojos y aquí había una emberagüera, o sea, una mujer embera con su hija, y la niña estaba muy preocupada por mí y le decía, ella está llorando mucho, y la mamita le decía, ella está sanando, déjala que hace parte del proceso. Pero nunca me dejaron sola. Si yo me paraba al baño, salía siempre alguno de los mayores, de las mayoras, ¿cómo vas? ¿Cómo sigues? No solo Wilson, mi amigo, que fue quien me llevó allá. Entonces, en ese momento de mi vida, que estaban pasando muchas situaciones desde lo personal y que me sentía tan vulnerable, ver que había toda una comunidad sosteniéndome sin tener que conocerme, para mí fue, wow, como esto es el cuidado de la vida. Si no es esto, yo no entiendo otras formas. Ya luego en el acercarme, en estos 2 años que llevo más de lleno ahí en el territorio, ha sido muy lindo ver muchas situaciones que emergen, y lo que yo les decía ahorita, ver por ejemplo que hoy a las 3 de la tarde tocó salir para Medellín en ambulancia con uno de los mayores muy grave de salud, y a las 6 estamos sentados todos en la casa madre sin importar lo que estuviera planeado, sin importar la responsabilidad que cada uno tuviera, rezando y mambeando y fumándonos un tabaco para que ese mayor esté bien y regrese bien a casa. Y hasta que ese mayor o esa mayora no regrese a casa sano y salvo, no se deja de hacer. Entonces, ver esa apuesta de cuidado, así uno vea que en lo cotidiano incluso
puedas tú tener conflicto con esa persona, pero ahí ya no importa porque la apuesta es por cuidarnos todos, o ver a los mayores y a las mayoras paradas en un espacio, a los niños, a las niñas, peleándole a instituciones como Corantioquia cuando llegan a querer vulnerar el territorio, a decirle no, es que esto es de nosotros y se cuida y se respeta y no van a pasar por encima de nosotros, así nos cueste la vida, como dice el himno de la Guardia Indígena. Yo digo, wow. O sea, esto sí es posible, porque ¿qué pasa? En los diferentes territorios donde estaba, eso también en mí generaba mucha desesperanza, porque era muy difícil tejer redes de cuidado, era muy difícil tejer redes protectoras. Digamos, en la gobernación, en los 4 años, el programa en el que yo estaba se llama Salud para el Alma, se llamaba en ese momento, ahora tiene otro nombre por cambio de gobierno, y el ejercicio que se hacía era construir redes protectoras. Sí. Entonces íbamos y trabajamos con líderes, con lideresas, ahí sí también le tocó un momento. Total, en la propuesta, bellísimo. Un asunto bellísimo. Pero en el accionar, claro, complejo. Y ahí es donde yo creo que uno se confronta con los tiempos, con lo que dices ahorita que tú mencionabas justo, no importa lo que estaba haciendo, allá sí, es como con tiempos, cumple asistencia, lo importante, y perdón si lo menciono así, pero es parte de no querer estar allí es la foto y la asistencia es lo importante, no, en sí el objetivo, por eso te decía, como propuesta y llevarlo a cabo, una cosa bellísima, tejer esos, en sí eran 7, si mal no recuerdo, 7 talleres, 7 espacios para construir esta red, este tejido comunitario, bellísimo, de verdad. Total, pero entonces ahí pasa, y qué bueno que lo nombres, porque lo que ocurría cuando yo estaba en el lado de la institucionalidad, digamos como asesora departamental, es que se prioriza en lo público y en lo institucional, es la evidencia, es el soporte, es la foto, es lo que se pueda cobrar y cuantificar, no se prioriza el cuidado de la vida. Pero yo llego a Marcelina Tascón y ahí se prioriza la vida, se prioriza el cuidado de la vida. Ahí no importa si toda una noche nos tenemos que quedar compartiendo la palabra, ahí no importa si lo hicimos anoche y hoy hay que volverlo a hacer y estamos cansados y estamos trasnochados, ahí estamos. Y si al otro día tenemos reunión con la institucionalidad para ir a pelear porque nos están vulnerando nuestros derechos, ahí estamos. Y si hay una movilización para ir a hacer una apuesta política por X o Y candidato que apuesta al cuidado de la vida, ahí estamos. Esa unión, ¿no? O sea, todo el tiempo ese tejido ahí sosteniéndose en lo que importa, porque es precisamente la vida, los intereses humanos, que los intereses humanos además también es de la naturaleza y acompañar también esos otros seres que no tienen voz. Entonces me parece muy bonito escucharte, yo creo que cada que te escucho digo qué lindo, y que también me entra esta pregunta es ¿cómo podemos aprender de eso todos nosotros, ¿no? ¿Cómo lograr nosotros también esa unión, ese tejido, ese encaminarnos en las mismas luchas y saber lo que necesitamos defender? Y que ahí creo que por eso pues el episodio tiene el nombre, ¿cierto? Que es el saber desde lo propio, la sabiduría desde lo propio, que ahí también entra algo y es justo la palabrita que nos hiciste corregir y que es bueno también conversar sobre eso, y es como, entonces, esa sabiduría desde lo propio, ¿cómo la entendemos? ¿Cierto? ¿Cómo entiendes tú sabiduría desde lo propio? Y cómo podemos precisamente decir de alguna manera que las personas que nos escuchan pueden aprender de eso, y que ahorita estabas diciendo como que y no importa si nos demoramos tanto o si hacemos eso. Total. Y no importa si el episodio dura 1 hora y media, pues aquí 3 horas conversémoslo, miramos qué hacemos con él. Total. Lo pasamos en 2 partes, parte 1, parte 2, 2 partes, se resuelve mucho. Y si no, corazoncito para el que se quede viéndolo también hace parte, pues. Mira que eso es bien importante. Vivimos con tanta prisa, nuestras formas culturales, porque también es nuestra cultura occidental, nos mantiene tan acelerados que solo nos sirve lo inmediato, lo corto, el videito de 30 segundos, pero eso ha hecho que le perdamos el valor a la palabra. Es que la palabra se honra, la palabra se teje y se reconoce la realidad del otro. Entonces, cuando me preguntas un poco por el tema de la sabiduría desde lo propio, los mayores y las mayoras siempre hablan de volver al origen, volver a lo propio.
Y ahorita Sin lo nombraba al inicio, nosotros también tenemos sangre indígena, nosotros tenemos sangre afro, pues creo que mi cabello, tu cabello también es muestra de ello, por muy blanquitas que nos veamos, por muy europeas que nos veamos, lo nuestro y lo propio en este territorio llamado Colombia, en Latinoamérica, es también volver a los pueblos indígenas, volver a las comunidades afro. Y ahí tendríamos que irnos a la historia, ¿sí? Es como que a nosotros no nos descubrieron, a nosotros nos colonizaron, y ese tipo de palabras marcan la diferencia, porque cuando aquí llegan los españoles, en su momento, no descubren como si fuera algo nuevo que inventaron, sino que aquí ya había comunidad, ya habían pueblos, ya habían formas de vida. Sí. ¿Qué pasa? Llegan los españoles, digamos que con sus estructuras de poder, pues la primera forma de borrarle la memoria a un pueblo es hacer que lo que había y lo que era propio de ese pueblo se pierda y no exista. A intervenir. Total, intervenir, ¿cierto? Como a culturizar al otro. Entonces, a civilizarnos, porque éramos bárbaros. Exacto, porque éramos unos como unos salvajes, ¿cierto? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que tendríamos que hacer para poder aprender de esta apuesta por lo colectivo es reconocer al otro. Y lo primero que tendríamos que saber y se nos tendría que enseñar en cualquier clase de historia, en cualquier espacio académico, es que esta cultura que nosotros habitamos no es la única. Si bien es la que tiene el poder, porque es lo que históricamente se ha tejido, pero desde la vulneración y la vida del otro, incluso la muerte del otro, no es la única, ni es la más importante. Entonces, primero reconocer que hay otras culturas, que hay otras formas de vida en nuestro país, ya eso nos va a aperturar a entender que nuestro saber no es el único que importa. Y eso hace, como les decía ahorita, que nos bajemos de esa mirada vertical a vernos como iguales. Venga, es igual de importante lo que tú tienes para aportarme que lo que yo te traigo. El hecho de que yo tenga un título en la academia, eso no tiene por qué darme poder sobre ti. Y pasa, mira, en el resguardo está el Consejo de Sabios y Sabias Cacuabana, que es, digamos, la estructura que recoge a todos los sabios, a todas las sabias del territorio para sanar, y ahí hay mayores y mayoras que llevan con su sabiduría sanando y salvando vidas desde hace años, más de 20, más de 30 años, desde que existe el resguardo en su figura organizativa, y ellos, ninguno de ellos tiene un título universitario. Y cuando se va a abrir un proceso y un convenio de contratación, se les paga como un bachiller. Pero si contratas un médico occidental que tiene el título de la Universidad X, se le paga 7 millones de pesos. Entonces ya de ahí de entrada la institucionalidad está diciendo que el saber del uno vale más que el otro. Y no debería ser así. Entonces también, para yo poder aprender y comprender del otro, tengo que empezar a deconstruir todas esas ideas que tengo desde lo personal, pero también como profesional. Agradecer a la academia por lo que nos enseña, pero reconocer que la academia, la psicología, la institucionalidad son estructuras que se han hecho para conservar las mismas formas de poder que históricamente han oprimido a los pueblos indígenas, al que piensa diferente, tú lo decías al principio, se le ha otorgado incluso unas características de algo malo, de algo dañino, para que tú sientas temor y no te acerques a conocer. Y ahí se habla de la chamanería y la brujería, y es que esos indios y son revoltosos y están haciendo sus cosas. Pero cuando tú te acercas a la comunidad, ¿con qué se trabaja? ¿Con qué trabaja un mayor? Con la naturaleza. Pues ¿con qué te hacen un baño? Con las mismas planticas que acabaron de sembrar en el territorio. ¿Qué estás consumiendo en el ambil? Es tabaco. ¿Qué estás consumiendo en la mamacoca? O sea, es hoja de coca. Entonces no es nada en intención de daño y de maldad. Ahora, no vamos a romantizar el asunto. Como en toda comunidad, como en toda cultura, han habido territorios donde se ha hecho un mal uso de la medicina propia, de lo propio, y se ha dañado al otro. Eso es una realidad. Pero yo hablo particularmente de Marcelino Tascón, y el proceso colectivo es lo que ha buscado es blindar y proteger la medicina. Entonces, en un círculo de la palabra, en aquella primera ceremonia a la que les contaba que fui, uno de los mayores se paraba y decía: aquí no se sana en lo individual, aquí no se sana a puerta cerrada, aquí siempre es desde lo colectivo, desde lo público, porque nos cuidamos entre todos y todas. Pero parte de eso, porque para mí quizás fue un poco más fácil el acercarme al territorio, de aprender y conocer, por las experiencias que quizá mamá me había compartido en su vivencia, pero también por ese consejo que Will en su momento me dio de aprende primero,
bájate de esa lógica de que tú eres la que sabe, ve y conoce. Entonces, ¿cómo aprender? ¿Cómo conocer? Acércate, reconoce al otro, reconoce que hay otra cultura y acércate a conocer a ese otro ser. Y miren qué muestra de eso es lo que pasó ahorita en el tema electoral. Para mí fue profundamente doloroso ver las publicaciones que se hacían sobre Aida Quilcue, que es una gran lideresa del movimiento indígena colombiano, que es una mujer que lleva años de liderazgo en su comunidad, que ha liderado el CRIC, que digamos es uno de los movimientos más fuertes a nivel nacional, que es todo el Consejo Regional Indígena del Cauca, de los pueblos indígenas del Cauca, que es una mujer que ha sido senadora, que tiene una experiencia bárbara, es demasiado sabia, pero todo eso se invalidó porque no tenía un título universitario. Y era triste y doloroso ver que la contracampaña que le estaban haciendo era atacándolo a ella como individuo, pero nunca a sus ideas y a su apuesta de país. Entonces eso muestra que como país nos falta mucho, porque nos han enseñado que eso que es diferente está malo y hay que destriparlo o exterminarlo o desaparecerlo. Y eso es creo que lo primero que hay que deconstruir en nuestra cabeza. O sea, el hecho de que el otro piense y sea diferente no lo hace mi enemigo. Antes es la riqueza que tenemos como país, que en esa diversidad podemos tener muchas herramientas de muchas formas y de concepciones de la vida para vivir, para buscar estar tranquilos y en armonía también desde eso colectivo. Te escucho, rescato pues primero el hecho de conocer lo propio y recuerdo también en particular la comunidad que se ha venido haciendo desde el club de lectura, porque particularmente a veces dicen como bueno, yo tengo esta pregunta o nos comparten desde lo que está pasando y se vuelve algo también como muy comunitario. Me parece que ha sido como todos en pro de esto, desde el círculo de mujeres también, como me ha pasado esto y lo compartimos y todas en pro de ello. Y rescato mucho dentro de todo lo que comentas lo de los adultos mayores, que justamente pensaba en lo que hablábamos al inicio, es cómo se toma ahora y cómo se toma en esta comunidad. Y es porque ahora mucho es, si no es productivo, no sirve. Ajá, a veces entonces es muy excluido, a veces es muy dentro de, ay, es que el abuelo siempre dice las mismas historias o está en pro de ello, y ver allí cómo se rescata la sabiduría o el lugar que ocupa, me parece fascinante, realmente muy, muy bonito rescatarlo allí, entonces resonaba como con eso en particular cuando te escuchaba. Bueno, hay dos cosas que creo que es importante mencionar. Lo primero es que cuando se habla de mayores y mayoras, pues casi siempre sí, son las personas más adultas de la comunidad, pero se refiere a, pues en Marcelino Tascón, a las personas que están en ese proceso de la sabiduría, de sanar. Entonces, el Consejo de Sabios y Sabias Cacuabana tiene alrededor de 45 sabios y sabias, y no todos, digamos, bueno, ellos lo dividen, no todos son adultos mayores, exacto, pero hay aprendices y están pues como los mayores. Entonces, digamos que cuando uno llega al territorio, pues uno le nombra como mayor o mayora a cualquiera de estas personas que están en el consejo. Pero también en el consejo, por ejemplo, los niños más pequeños, que hay 3 niños en este momento, Sebas tiene 9 añitos, Leo tiene 11, Quique creo que tiene también como 12, 13 añitos, bueno. Y son mayores, incluso pues jocosamente en la comunidad les decimos los mayorcitos, más por ese rol de que están en el proceso de aprender de la sabiduría, pero igual también ahí se reconoce como a los mayores a quienes llevan liderando este proceso desde años. Entonces eso como una primera claridad, pero lo que nombras sí es muy cierto. Mira que cuando yo tuve la posibilidad de estar un mes con el pueblo Kamsá en el Alto Putumayo, en Sibundoy Putumayo, bueno, me fui de viaje con mi expareja y llegamos allí donde la familia Muchavisoy y convivimos con ellos pues un mes entero. Y ahí conocimos a la mamita Clementina y a la mamita Josefa. Entonces con la mayora pasaba algo muy lindo y era que la llevaban al cabildo a que ella le contara a los jóvenes cómo era el proceso de sembrar la tierra con las fases lunares, ¿sí? Entonces la mamita pues digamos compartía su sabiduría. Ahí como que yo comienzo a entender que a la larga quien sostiene la historia y la sabiduría en los territorios son los adultos y las adultas mayores. Pero pasa lo que tú nombras, en nuestra cultura occidental no se valora la sabiduría y el conocimiento, sino la productividad. Entonces por eso el adulto mayor o la adulta mayor
pierde autonomía, pierde, digamos, ese aporte a la sociedad, porque por situaciones de su cuerpo, de salud, de deterioro natural de la vida, o digamos envejecimiento, porque no siempre es deterioro, por ese proceso de envejecimiento que el cuerpo se transforma, ya deja de ser funcional, entonces se excluye y se deja a un lado. Incluso es muy triste ver que las mismas familias propician esto, porque en nombre del cuidado lo que terminan es restándole autonomía a ese otro ser humano, y eso hace que sea mucho más doloroso para él o para ella. En el resguardo, y digamos en los pueblos indígenas en general, sí se tiene muy claro que la sabiduría y el tejido viene desde los adultos y adultas mayores, y se les da ese peso y se les da ese reconocimiento, digamos, para sostener, y porque hay algo bien lindo, y es que los pueblos indígenas han estado siempre en lucha y en resistencia. La lucha y resistencia es para que no se les siga violentando y vulnerando sus derechos, pero también para que no se siga invisibilizando su sabiduría, su conocimiento, que por eso hablamos de la sabiduría desde lo propio, que es desde ese origen, desde esos ancestros, desde lo que se teje en generaciones completas. Entonces, en esa lucha de conservar la cultura y lo propio para que el occidente no se los trague, digamos que ahí la palabra la tienen los mayores y las mayoras en ese ejercicio, porque ahí se reconoce esa sabiduría. A nosotros se nos olvidó luchar y resistir, y a la larga podemos ver que en nuestra cultura no hay cultura, pues porque las tres pudimos haber crecido, digamos, en familias de origen campesino, no sé si en lo rural, no sé si en la ciudad, pero a la larga uno siente que no hay algo que lo identifique como lo propio, como eso que es suyo, ¿sí? Entonces se han perdido, digamos, esas apuestas por cuidar la sabiduría desde allí, pero en los territorios ahí la palabra es fuerte. Y en Marcelino Tascón ha pasado algo bien bonito, y es que el resguardo hace muchos años entendió que lo político organizativo no puede ir separado de la sabiduría y la orientación de los mayores. Entonces, primero, la estructura del resguardo funciona de esta forma: la autoridad máxima donde se toman las decisiones es la asamblea comunitaria, a la que llegan los 300 comuneros y comuneras, y ahí es en lo colectivo donde se decide. Luego, digamos, en ese rango, pues como en ese organigrama, está el Consejo de Sabios y Sabias, que es el que da la orientación espiritual, y luego está el Cabildo, que es el representante legal. Hay comunidades, hay resguardos indígenas donde hay conflictos internos muy complejos, porque el poder se ha centralizado solo en el cabildo. Entonces, quien sea el gobernador o gobernadora de turno es quien toma las decisiones y tiene el poder sobre la comunidad. Y ahí es donde les decía ahorita que no hay que romantizarlo, porque igual son seres humanos que tienen conflictos como cualquier cultura. Ha habido situaciones de corrupción, de violencia, donde hay líderes que han renunciado a lo propio, al cuidado de su territorio y su comunidad, por venderse a empresas mineras, por venderse a grupos al margen de la ley, por venderse al Estado para que el Estado siga oprimiendo. ¿Qué pasa en Marcelino Tascón? La forma de que eso no pase es organizar esta estructura de esta manera. Entonces, ninguna decisión que vaya a afectar a toda la comunidad se toma solo en el cabildo, se lleva a la asamblea y es lo comunitario lo que decide. Entonces ahí garantizamos que no se centralice el poder, o sea, que no sea de un individuo, sino que sigue estando en lo colectivo. Y lo segundo, la orientación siempre es mediada por la espiritualidad, que a la larga la espiritualidad es lo más importante para los pueblos indígenas, especialmente para el pueblo emberá chamí. Entonces el Consejo de Sabios y Sabias también revisa desde lo espiritual. Si se va a hacer una intervención, por ejemplo, por parte de una institución que tenga que tocar el territorio, primero se hacen espacios de ceremonia, de mambeo. Los mayores y las mayoras preguntan al territorio si eso es posible y si él da la apertura. Y si se ve que eso va a afectar al territorio en algún momento, no se da la apertura. Ahí no importa lo económico, ahí no importa el recurso, importa es el cuidado de todos y todas, el cuidado de la vida. Y ya el cabildo, que es el representante legal y el que administra los recursos, pues en esa dirección de la asamblea y del consejo, digamos, armoniza lo demás. Hay territorios donde a los sabios y sabias, sí, muy lindos, se les reconoce, son los que nos sanan, son los que nos cuidan, pero los tienen aparte de lo político organizativo. Y eso también ha generado muchos conflictos y desarmonía a nivel interno. El abuelo Arnulfo, que fue quien inició este proceso del Consejo de Sabios y Sabias, su apuesta fue eso: ¿cómo puedo fortalecer la unidad de mi comunidad? Y él entendió que para eso había que sentar a los sabios y sabias y a la comunidad entera alrededor del fuego, volver al origen, volver a la sabiduría desde lo propio, que ya no lo han contado los abuelos antes, para tejer la unidad. Y ahí, por ejemplo, para cerrar esta idea, el mayor Abelardo nos compartía en algún momento que para el pueblo emberá no existe el futuro.
existe el presente, lo que vamos tejiendo en el día a día, pero sí se mira al pasado, porque en el pasado está la historia que nos enseña cómo ir caminando en ese día a día. Entonces en ese pasado es volver al origen, volver a lo propio, volver incluso a la naturaleza. Muchas de las cosas que ellos nos comparten, Abel lo suele decir, como pues mira un árbol. Por ejemplo, con el tema del burnout, que yo estaba tan sobrecargada laboralmente, él un día me sienta, nos sentamos a mambear y me dice, mira, es que es bien curioso, tú ves que en la naturaleza 2 árboles empiezan a crecer y este llega hasta donde es su límite y el otro sigue creciendo para darle sombra a este. Y eso no genera conflicto porque cada uno tiene muy claro lo que le corresponde. Si vamos a eso, ¿tú por qué estás sobrecargada? Porque estás haciendo lo que no te compete. Tú haces hasta donde tú puedes hacer y ahí entregas y delegas al que sigue. Entonces mira que en asuntos de lo cotidiano siempre se vuelve a lo propio para poder reflexionar en torno a ello. Qué bonito, qué bonito. Yo no sé, de todas las ideas que se me van pasando por la cabeza mientras te escucho, yo simplemente las suelto y digo, no, démonos la oportunidad de escuchar a Angie. Sí. Porque creo que justo, pues sí, escucharte nos invita ya a cuestionarnos y a movilizarnos en muchas cosas, a conmovernos con otras, a permitirnos también reflexionar desde nuestra propia práctica, desde lo que construimos, y que me lleva también pues sí, como a soltar muchas cosas en sí. En general me distraje con el golpecito que le di al micrófono, pero que cuando empezaste a hablar hay algo que estaban mencionando que justo es como lo de la juventud y ahorita como se idolatra, porque también ya no solo es pues lo de ser productivo, claro, es lo más importante lo de ser productivo, pero como que es precisamente que todo lo queremos lograr siendo jóvenes. O sea, porque ahorita no nos planeamos que podemos llegar a otra, pues a una pues, estancia de nuestra vida más allá, ¿cierto? Es como que todo lo queremos lograr antes de los 30, si es a los 25 mejor, y que yo le compartí a Cindy en estos días justo una publicación que decía como que pues el millonario promedio, digámoslo, pues entre ideales, pues eurocentristas, ¿cierto? No tiene pues 22 años, pero de todas maneras estamos en ese afán. Total. Y que es estas aspiraciones, justo ya teniendo este ejemplo del millonario promedio, estas aspiraciones tan eurocentristas, ¿no? Que son aspiraciones que ahorita conversábamos, posiblemente no son arraigadas desde lo nuestro, porque nosotros posiblemente algunos no tengamos ese deseo y que somos muy juzgados por eso, ¿no? Como que, no, pero la idea es trabajar, tener más, ¿cómo no vas a querer más? Y es como, bueno, ¿y qué es querer más? Porque cada uno de nosotros tendrá diferentes concepciones de eso y que es entrar en esa armonía también con lo que podemos ofrecer y con lo que podemos recibir, y que eso último que dijiste me pareció muy bello, porque es también a veces que llegamos tanto a creer que todo es responsabilidad nuestra, que nos sobrecargamos nosotros, que nosotros hacemos todo, que si no somos capaces con todo entonces somos culpables, y cómo en verdad es que nos necesitamos entre todos, necesitamos tejer redes, necesitamos encargarnos nosotros de unas cosas, pero también delegar otras, y estar ahí pues en conjunto, ¿cierto? Por ejemplo, y voy a poner este ejemplo que es el primero que se me viene a la cabeza. Ahorita yo estaba haciendo los cortos del primer podcast y Cindy me decía como, ¿y qué hago? Y yo, pero ¿cómo así? Es que cuando tú editas sola. O sea, es como que hay unas cosas que hago yo y está bien porque yo sé que ella hace otras, ¿cierto? Entonces que no es como ¿y por qué estoy yo aquí editando estos cortos y tú no los estás editando y tú nunca te preocupas por editar estos cortos? Es como que no, yo sé que yo tengo mi carga de responsabilidad, ella tiene la suya, y que cuando yo no puedo con la mía, ella está ahí para sostenerme, y que cuando ella no puede con la de ella, yo estoy aquí para sostenerle, ¿cierto? Entonces es como en verdad podemos lograr esa armonía, y que a veces queremos extender eso cuando lo conversamos con los otros, y es como que, pero no tienes que ser tú solo, o sea, ¿por qué tú solo? ¿Cierto? Porque esa creencia de que tú lo tienes que resolver y que si no lo resuelves tú no lo va a poder resolver nadie. Entonces es como todo eso que nos invita precisamente a que depender del otro, claro, con sus matices, no es algo que genere vulnerabilidad o debilidad, no una dependencia de lo que vendríamos a hablar en términos psicológicos, ¿cierto? Pero sí un
depender, una codependencia, una corresponsabilidad, un co-construir, seguir tejiendo juntos, que me parece que es la apuesta precisamente como a sabernos todos como en un mismo camino y en un mismo lugar, que me parece muy bonito y que sí, pues como que es llevarnos a cuestionar todo eso aspiracional que justo cuando uno lo ve en la academia como que hablan de Europa o Norteamérica y hablan de unas vidas mucho más individualistas, que es una vida que ahorita nosotros estamos como queriendo seguir más, pero que en realidad nosotros somos del tejido, nosotros somos de la resistencia, de la lucha, porque eso es lo que han aprendido nuestros pueblos, eso es lo que nos hace nosotros. Entonces volver a eso, volver a construirnos juntos. Es que incluso ha sido la única forma de sobrevivir en un país tan violento como es Colombia. Si en Colombia no está la apuesta por lo colectivo, no hay vida. Para mí es así de simple. Y cuando tú conoces, por ejemplo, las personas víctimas de conflicto armado, de violencia por conflicto armado, cuando tú conoces las comunidades indígenas, cuando conoces los consejos comunitarios afro, cuando conoces, digamos, poblaciones y comunidades que históricamente han sido tan vulneradas por el Estado, la única forma de sobrevivir ha sido lo colectivo y la única forma de cuidar la vida ha sido en lo colectivo. No hay más, no hay otra forma. Entonces, a la larga, volvemos a eso, como le tenemos mucho temor a la vulnerabilidad, pero es que también cuando uno vive en un contexto tan violento como ha sido Colombia con su historial de conflicto armado, pues eso es lo que aprendes, que el otro siempre te daña, y eso es lo más complejo de la violencia, que la violencia, digamos, rompe lo colectivo porque te enseña a desconfiar del otro, siempre estás en modo alerta, en modo supervivencia, porque piensas que cualquiera que llega va a llegar a vulnerarte, y ahí por eso nos asusta la vulnerabilidad, que es profundamente hermosa y necesaria, porque en los momentos de mayor vulnerabilidad yo puedo decir que tengo la fortuna de tener una red que me sostiene, de entender que no estoy sola y que no tengo que ser capaz con todo, ¿cierto? Entonces, a la larga también, aquí volvemos a lo mismo, para mí todo es político y yo siento que tú lo nombrabas ahorita como una apuesta ética, para mí es una apuesta también política en mi ejercicio como psicóloga. Y es que la violencia ha sido utilizada y por eso tantos líderes, bueno, tantas personas que ejercen la política en nuestro país le siguen apostando a la guerra, porque a la larga la guerra lo que hace es que las comunidades no puedan organizarse, que no tengan tiempo para cuidarse, sino que estén en modo supervivencia y eso posibilita un mayor control sobre ellas. ¿Sí? Por eso hay muchas personas que aquí les parece imposible que se hable de un proceso de paz, que yo me pueda sentar con un excombatiente, con un firmante de paz, a tejer una nueva apuesta de país, porque prefieren es que estemos siempre en bandos divididos, atacándonos unos entre otros, porque es más fácil lograr el control. Pero cuando yo entiendo que es que el poder no tiene que ser vertical ni desde lo individual, sino que el poder puede ser una apuesta colectiva, yo entiendo que hay otras formas de gobernar, yo entiendo que hay otras apuestas políticas también, más en pro de una garantía de derechos y más en pro de que este país debe ser para todos y todas y todes, porque si nos vamos a otras diversidades también vale la pena nombrarlos desde acá y desde estos ejercicios. Entonces, bueno, como que ahí se va correlacionando. Y perdón si te pegué con el micrófono en el movimiento. Eso no pasó. No, yo creo que acá se abre, o sea, cuando las escucho, reflexiones muy grandes, porque obviamente dentro del ejercicio de la clínica individual, muchas personas muy vulneradas también dentro de lo colectivo. Total. Con una resistencia grande a quizá a volver o a sentirse precisamente muy solas por eso, y como que el recurso que han encontrado es no tener que depender de nadie, entonces a veces la desconfianza, si delego este trabajo no lo va a hacer como lo hago yo y entonces voy a tener un retroceso, o sea, como esta afectación y a veces la dificultad para ponerlo en el vínculo y en la comunicación, como mejor no se lo digo, mejor lo hago de esta manera, mejor yo lo resuelvo. Entonces llegó, sí se abre allí un asunto grande porque, bueno, partiendo de lo que tú dices, finalmente los errores o las situaciones que pasan que no son a conveniencia y en armonía de la comunidad es porque hay una renuncia a lo propio, ¿cierto? Entonces creería que allí es donde hay una herida en particular, quienes renuncian a lo propio y se atreven a venderse o a vender a su comunidad, por decirlo de esta manera, hieren y lastiman. Entonces,
yo se lo he escuchado mucho a Pau, ¿cierto? Ella dice como que lo que en el vínculo se daña en el vínculo se vuelve a reparar y se sana. Creo que es como esta tarea y también esta invitación de que busquemos una comunidad también acorde a eso, que precisamente nos acompañe y te veo a vos precisamente llegando a esta comunidad para sanar, porque venías de una donde fuiste dañada, o sea, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, como en este ejercicio consciente de invitarles también a no cerrarse, porque a veces también es el hecho de cerrarse ante cualquier otra aparición de sociedad, de vínculo, de pareja, porque también sucede mucho en la cotidianidad y elegirlo, y uno dice, bueno, ¿cómo elegir bien? Yo creo que también es irse atreviendo a este ejercicio de ir haciéndolo, iniciando y verificando también, bueno, cómo me siento con esto al realizarlo. Al decidir se aprende decidiendo. Sí. Y con esto, mientras estaban conversando ustedes, las escuchaba y pensaba, pues se me vino una frase a la cabeza que es de Byung-Chul Han justo, que dice, la salvación de lo bello es la salvación de lo vinculante. Del otro, del encuentro con lo distinto, del arriesgarnos, porque justo ahorita tú lo decías, es arriesgarnos a conocer lo otro, ¿cierto? Y que se nos hace muy complejo porque lo otro es lo estigmatizado, lo malo, lo peligroso, entonces que es precisamente correr ese riesgo. Vamos a retomar, teniendo en consideración que se nos había descargado pues la cámara, y entonces es la invitación a ese riesgo, a correr el riesgo de relacionarnos con lo otro, y que aquí al nombrar a Byung-Chul Han precisamente no es que pasemos a despreciar como esos conocimientos que vienen de afuera, sino que precisamente logremos hacer un equilibrio con los nuestros, ¿cierto? Como poder contextualizar todo eso, porque esto de afuera también nos sirve, ¿cierto? Y también viene a definir una sociedad en la que estamos viviendo, pero se nos suma a esta sociedad con estructuras sociales opresoras que viene de mucho antes. Entonces es como poder contextualizar eso. Y bueno, ya aquí para ir cerrando, para ya cerrar este capítulo del día de hoy, quisiéramos preguntarte, Angie, cómo vivir la interculturalidad en la vida cotidiana. Bueno, cuando hablamos de interculturalidad es precisamente el encuentro de diversas culturas, ¿cierto? Y volvemos a lo que les nombraba al inicio, de que no sea de una forma vertical donde mi cultura oprime a la tuya porque es la que tiene el poder, sino desde una forma horizontal donde pueden converger. Y ahí conecto con lo que venías diciendo, porque es que aprender de la afuera no debe implicar la renuncia de lo propio. Y creo que esa ha sido la lucha y la resistencia de los pueblos indígenas. No es que los mayores y las mayoras en el resguardo satanicen, digamos, por así decirlo, la medicina occidental, o que no vayan al médico, o que no reconozcan que lo que ha sido la ciencia, digamos, hegemónica sea importante, pero la apuesta de ellos es que eso no tiene que implicar la renuncia de lo propio. Entonces tiene la misma importancia el saber que tiene el médico que estudió 5 años en la de Antioquia y me está atendiendo en el hospital en medicina general, a el saber que tiene la mayora sobre las plantas que me pueden ayudar con el dolor del periodo menstrual o con el dolor de cabeza, o al trabajo espiritual que hacen los mayores con sus bastones, pues que es un símbolo en Vera bastante importante para la sanación. Entonces, cuando hablamos de interculturalidad es que puedan converger eso que es diverso y que podamos valorarlo desde allí sin instrumentalizarlo. De aquí no quiero irme sin hacer esta precisión. Ahorita digamos que hay un movimiento como en la sociedad donde muchas personas han empezado a acercarse a eso que es lo propio y al origen. Entonces mucha gente va a tomas de yagé, de ayahuasca, de honguitos, de muchas medicinas que utilizan los pueblos indígenas para su sanación. ¿Cuál es el asunto? Es que a la larga estamos romantizando e instrumentalizando sin conocer la profundidad y la historia del origen de donde eso viene y lo que eso representa para el otro. Entonces ahí no es interculturalidad, porque yo sigo creyendo que yo, digamos, soy más inteligente o sabio desde mi forma de ver y voy y te utilizo para mi beneficio, pero no me importa lo que pase contigo. Y ahí tengo un ejemplo puntual, que a la larga todo es político y creo que hay que leerlo desde allí. Hace días hablaba con el abuelo Arnulfo y hay una persona que él lleva muchos años atendiendo en el resguardo, que la ha ayudado a ella, a su familia, a amigos que ella ha llevado y las ha acompañado en ese proceso de sanación desde lo propio. Pero llegan las elecciones de Colombia y esta persona abiertamente apoya al candidato que, digamos, va en contra de los pueblos indígenas. Entonces el abuelo, con mucho malestar, dice: no, la quiero volver a atender.
Y yo en ese diálogo con él le digo, estoy totalmente de acuerdo, porque para mí eso es instrumentalizar. Si tú solo me importas cuando me representas un beneficio, pero cuando tengo que tomar una postura frente a la garantía de derechos que a ti te afecte o beneficie y decido tomar una postura opuesta, entonces a la larga yo no he entendido el para qué estoy yendo allá. Entonces, en el acercarse para poder vivir la interculturalidad en lo cotidiano, volvemos a lo que se hablaba ahorita, es reconocer a ese otro ser, es reconocer que hay otras formas de entender y comprender el mundo, que la mía no es la única ni la más importante, y desde el respeto acercarse a comprender y a conocer el otro, cómo, digamos, vive el mundo, sin ya terminar nombrándome indígena o sin terminar instrumentalizando y usando la cultura, que es lo que pasa también mucho con los pueblos afros. Hay mucha apropiación cultural, entonces ahora ya todos queremos usar un turbante, ahora ya todos queremos usar unas candongas grandes, pero el problema es que hacemos uso de ello sin conocer la historia, sin conocer al territorio, sin pedir incluso permiso a la comunidad. Yo aquí estoy mambeando hoy porque tengo el permiso de los mayores y de las mayoras para cargar mi medicina, pero por ejemplo no les he ofrecido medicina porque es que yo no soy una mayora ni tengo la autorización y la tendré para ello. Yo he aprendido mucho de los pueblos indígenas, pero eso no quiere decir que en mi consulta como psicóloga yo vaya a empezar a sanar al otro con un tabaco, con un mambe, con un rapé, porque eso es apropiación cultural. Yo estoy instrumentalizando lo que el otro me enseña y creo que solo porque he estado cerca lo puedo hacer, pero partamos de algo simple. La forma de trabajar lo espiritual, la fuerza de lo espiritual de los pueblos indígenas está en su lengua propia. Es a través de su lengua propia que ellos logran conectar con el espíritu de la medicina, del mambe, del ambil, y yo pues tengo que partir de una realidad. Yo no nací en un resguardo indígena, yo no soy embera, yo no hablo la lengua, el embera vedea. Yo así quisiera hacerlo, nunca voy a lograr entender a profundidad esa conexión espiritual. Lo utilizo para mi proceso propio, desde el permiso de los mayores y las mayoras, con el respeto que les tengo, pero eso no quiere decir que entonces ahora yo soy mayora, ¿sí? O que yo voy a empezar a hacer uso de eso, que de forma irresponsable pues pasa mucho en nuestra cultura occidental. Bueno, entonces precisamente vivir la interculturalidad en lo cotidiano implica primero acercarnos al otro, a la otra, a esa otredad, reconocer que hay diversas formas de entender y comprender el mundo y que por el hecho de ser diferente no quiere decir que esté mal o que sea peligroso o que represente un riesgo para mi bienestar. Pero sin terminar entonces en el otro extremo de instrumentalizar y hacer apropiación cultural. O sea, hay que entender que de entrada pues somos, digamos, no elegimos dónde nacer. A mí me hubiera encantado nacer en una comunidad indígena. No nací ahí, pero probablemente si reviso la historia de mis abuelas, de mis ancestros, de mis ancestras, encontraré que sí, en algún punto conecto con ello, pero vuelvo a lo mismo, eso no me da el permiso para instrumentalizar los saberes que en el territorio me han entregado. Entonces, acercarse, reconocer al otro, desde el respeto siempre posibilitar que tu sabiduría y la mía puedan converger y que juntos puedan, digamos, aportar a ese buen vivir y a ese bienestar. Y creo que ya pues como para cerrar el espacio, primero agradecerles por invitarme a este tejido de la palabra. Creo que todos los espacios que apuesten a poner la palabra, a darle importancia otra vez a la palabra, siempre van a generar bienestar, siempre van a aportar a la salud mental. Lo que no se nombra no existe y creo que le hemos perdido el valor a la palabra. Digamos que ahora muy coloquialmente vamos diciendo cuánta cosa pensamos sin medir el daño que eso genera en el otro o sin pensar que esa palabra cuida también al otro y a nosotros mismos. Entonces creo que para cerrar y agradeciendo también al resguardo Marcelino Tascón en el municipio de Valparaíso, Antioquia, lo que más agradezco a ellos y a ustedes, que creo que conecta, es precisamente volver a darle ese valor a la palabra y entender que la vida se cuida desde la palabra y desde lo colectivo. No hay otra apuesta para mí posible desde ahí. Gracias, la verdad ha sido un episodio muy enriquecedor para nosotras escucharte, poder conversarlo. Creo que cada que hacíamos un entrecorto te dábamos nuestros puntos de vista que con aras de que esto no quede un poco más extenso de lo que ya va, pues no lo hicimos aquí, pero creo que ha sido eso, muy enriquecedor poderte escuchar, que es una invitación a mestizar el centro más que domesticar la periferia, sino a mestizarnos nosotros, y que nombrar la diferencia no es como han querido hacernos creer dividirnos, sino precisamente reconocernos, darnos lugar a cada uno de nosotros. Entonces, mil gracias a ti por aceptar la invitación, por permitirnos esta conversación y este tejido de la palabra, como lo nombras, que me parece
parece hermoso, Sí. y que es precisamente el poder encontrar ese diálogo, ese converger con diferentes pensamientos. Muchísimas gracias a ustedes por quedarse hasta este punto, por escucharnos, por nutrirse un poquito de lo que hoy Angie tenía para compartirnos. Esperamos que les movilice, les cuestione o les reafirme diferentes cosas y que nos posibilite seguir construyendo tejido, sociedad, comunidad. Bueno, muchas gracias, Angie, por esta sabiduría. No tendría como otra palabra para describirlo, y creo que la invitación es a que no le temamos como a esto, a este encuentro. A veces creo que incluso cuando te escuchaba, lo simbólico es como un encuentro con la muerte misma, porque a veces se creyera que conocer otras cosas, conocer el origen, significa morir a lo ya aprendido. Y yo creo que es también acercarse con eso, con ese respeto de lo que eres dentro de la identidad y de lo que el otro es y qué puedes construir a partir de eso. Entonces es como una invitación también muy respetuosa, y agradeciéndoles que este episodio precisamente lo hayan escuchado con el corazón abierto para replantearse cosas. Insistimos, es un espacio abierto. Si tienen opiniones diferentes también, esa es la invitación. Aquí estamos para dialogar y tejer precisamente, como lo dices tú, por medio de la palabra. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio de La Casa Pa' Afuera. Nos vemos. Chao. Lo que no dijimos, hoy quiere voz. Lo que dolía bajito, se nombra entre dos. De la casa pa' afuera, lo íntimo se vuelve palabra sincera. Lo que era silencio ahora es canción. Lo que era tan mío, hoy es conexión. Porque compartir también es sanar, y lo que me habita merece el lugar de la casa.